Hola, Sistema Live con él. Estamos hablando ahora con Daniel Lajara, su invitada. Daniel, en el cómodo y confortable aire acondicionado. Adelante. No, y sin el invitado, porque tú sabes que esto no lo aguanta nadie. Pero yo lo voy a buscar. Vamos a dar a conocer la información aquí en el programa. Mira, Iván, en la Clínica Integral Primera, en la zona oriental, en Santo Domingo, fue agredida y masacrada físicamente, son los términos que usa el Colegio Médico Dominicano, pues la doctora Yajaira Elizabeth Ortiz, mientras se encontraba laborando el pasado sábado, y hubo un familiar de un usuario que la agredió. Vamos a ver en imágenes brevemente lo que ella dice, y luego entonces el doctor va a dar sus declaraciones aquí. Adelante, allá en estudio. ¿Qué pasó? Estaba laborando. Llegó a la unidad del 911 con la paciente, que la emergencia estaba completamente llena, y se presentó a la unidad con la paciente, se recibió a la paciente, se desmontó y se puso en la camilla. Es normal que cuando el 911 llegue uno pregunte por qué trae la paciente. El 911 presenta a la paciente, yo me hago cargo porque mi superior al mando estaba también con otra paciente que de hecho falleció por el mismo incidente que pasó. Y yo me acerco al familiar de la paciente y solamente fue una pregunta que le hice: ¿por qué activó la alarma del 911? Son preguntas de rigor que a todo familiar de pacientes se le hace cuando se recibe un paciente en salas de emergencias, para saber cómo es que uno va a actuar frente al caso. Él de una forma agresiva, porque desde que llegó estaba agresivo, me respondió que yo debía de saber por qué habían activado la alarma. Yo simplemente le respondí que yo no vivía con ellos, que él tenía que decirme cuál era la condición de su paciente, Bueno, para saber. Ahí está, Daniel, como el tiempo es bien restringido, queremos el testimonio del doctor. Sí, eso fue esta mañana, Iván. Entonces, doctor, cuéntanos un poquito qué sucedió aquí, realmente súper práctico. Adelante. Sí, saludo a todos los que se encuentran aquí a través de la magia de la televisión y de las redes. Iván, un saludo de aquí a todo el equipo de allá. Bueno, lo que ha sucedido fue que el sábado fue agredida nuestra doctora, la doctora Yajaira Elizabeth Ortiz, y tuvo múltiples traumas, tanto severos en el brazo, pierna y luxación mandibular también. Nosotros, por un individuo que llegó desesperado, no sé qué quería con la doctora, con su madre, esto causó un daño, no solamente alteración del orden público, sino también un daño colateral, porque ellos estaban atendiendo una paciente también, y por todo ese abrupto que produjo esta persona, pues entonces se produjo hasta la muerte de una señora que estaban ellos atendiéndola. Gracias a Dios su madre, la madre del agresor, no tuvo consecuencias mayores, a pesar de haber recibido también un golpe cuando golpeaba a nuestra doctora. Es un acto vergonzoso. Doctor. Y pienso que la sociedad tiene que prestarle atención a este tipo de cosas. El médico, su intención siempre ha sido cuidar la salud, cuidar la vida, y ver eso. Nosotros nos sentimos muy lúgubres por este acto, y sobre todo llamamos la atención a la sociedad, a las autoridades, porque eso también pasa mucho en los hospitales y hemos denunciado eso con anterioridad. De hecho, se hizo un convenio con las autoridades, con la policía, el ministro de la policía, Chubasque, en su oportunidad, por eso. Y las cosas Doctor, han mermado ligeramente. Daniel, tenemos un minuto y tenemos preguntas. A ver cómo agilizamos un poco. Sí, ¿se identificó al agresor y qué medidas se han tomado? Sí, él está detenido. No recuerdo su nombre allá, perdónenme, su nombre del agresor en estos momentos. Él está detenido, se le puso una detención, luego se va a proceder a la medida de coerción. Esperamos que se le tome la medida máxima, porque la doctora tiene lesiones importantes, y esto tiene que verse, y él produjo muchos daños colaterales, alteración del orden público, destrucciones. Sí, pero de no solamente eso. dentro de la clínica. Si se determina que la paciente que estaba Murió por esa causa, es un homicidio involuntario. Eso hay que darle con todo el peso de la ley para que no sigan sucediendo este tipo de casos que hemos visto que es recurrente. Doctor, establezca la situación de la persona que agredió a la doctora y a los demás. ¿Por qué lo hizo? Brevemente ya. Ya finalmente.
Bueno, no sabemos porque él se encontraba en estado normal, aparentemente, no estaba ni embriagado ni mucho menos, sino que comenzó a agredir verbalmente a la doctora y no sabemos la causa que causó eso porque ella le hizo una pregunta que es normal, que qué activó el código. Es una pregunta que uno hace, ¿qué lo motivó? La gente dice, no, un mareo, que estaba sangrando, que vomitó, que un dolor de pecho. Y eso es una pregunta básica. Y él estaba alterado y dijo que a la doctora la invitó a pelear, de hecho, afuera, y que él le iba a quitar pero tiene problemas. le decía. Y ella, pero yo no estoy Sí, tiene serios problemas. La salud mental está fuerte. Saber No qué está pasó, completo eso. y él siguió hasta que la agredió y ustedes vieron las consecuencias brutales. Bueno, de ese individuo. esperamos Gracias, que todo... doctor, por acompañarnos. Iván, regreso contigo a estudios. Gracias, Daniel, gracias. La salud mental sigue atacando. La transición dramática, Iván Ruiz. Bueno.